El día 27 de diciembre del 2020, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto de ley promovido por senadores del Congreso que obliga a todas las ramas de defensa e inteligencia a entregar para el mes de junio del año 2021 toda la información concerniente a la presencia de los denominados fenómenos aéreos no identificados. En un movimiento inesperado, fue la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, el primer organismo en acatar la orden, y el día 7 de enero, a través de la organización civil The Black Vault, publicó un extenso archivo de más de 3.000 documentos relacionados con hechos extraordinarios reportados en distintos países, así como en propio territorio norteamericano. Tercer milenio, como ningún otro medio de comunicación, se ha dado a la tarea de examinar a detalle estos expedientes con la ayuda del investigador mexicano Alfonso Salazar, y lo que hemos encontrado pone de manifiesto el enorme interés de la CIA a lo largo de décadas por la presencia de los visitantes. El siguiente expediente, reconocido por la CIA, se trata de un peligroso encuentro ovni que fue ampliamente difundido en los medios de comunicación de la época y después misteriosamente fue acallado. Sin embargo, como veremos, 35 años después, con la desclasificación oficial por parte de la CIA de este evento, es posible establecer que se trató de un hecho real. Ocurrió la noche del 17 de noviembre de 1986, cuando el vuelo 1628, un avión de carga de la aerolínea Japan Airlines que cubría la ruta Islandia-Francia, reportó por primera vez a las 17 horas con 11 minutos la presencia de dos objetos voladores no identificados que se encontraban muy cerca de su posición. El encuentro ocurrió cuando la aeronave se encontraba a la altura de Anchorage, en Alaska, y en la cabina de la aeronave se encontraban el capitán Kenju Terauchi, un primer oficial y un ingeniero de vuelo. Los objetos se aproximaron peligrosamente y parecía que los escoltaban, por lo que decidieron llamar por radio al control de tráfico aéreo de Anchorage para preguntar si había más aviones en la zona. La respuesta por parte del controlador fue negativa. Esta es la grabación real que documenta los eventos extraordinarios ocurridos esa noche. Después de unos momentos, el piloto del Japan Airlines y su tripulación ahora observaban a los dos objetos a solo 1 kilómetro en rumbo de colisión. A pesar de la cercanía de estos misteriosos objetos, el controlador de tráfico aéreo de Anchorage sigue sin detectar a los intrusos, por lo que decidió contactar a la cercana base militar de Elmendorf para informar de la situación y preguntar sobre la posibilidad que aviones militares se encontraran en la zona. Do you have anybody to scramble up there, or do you want to do that? Oh, we're going to talk to your liaison officer about that. It's starting to concern us, Japan Airlines, taking the 60 now, it's still falling. Okay, we'll call the military desk on this. Fue entonces que los militares lograron registrar una débil señal proveniente de otro objeto, pero que ahora este se encuentra por detrás del Japan Airlines. Terauchi es informado, pero él sigue observando al fenómeno de frente. Fue en ese momento que la cabina del avión se vio iluminada por una luz cegadora que sobresaltó a la tripulación. En su informe, Terauchi señaló que se sintió un fuerte calor en el interior. El capitán informó que repentinamente los objetos desaparecieron. Sin embargo, las sorpresas no terminarían ahí, ya que el control de tráfico aéreo de Anchorage seguía observando en su radar al ovni que les perseguía. Terauchi volteó a su izquierda y lo que observó rebasa cualquier explicación lógica. Un enorme objeto, el cual describió más tarde parecería una especie de nuez que medía el equivalente a 2 portaaviones, el cual se posicionó al lado de su aeronave. Ante el peligro que esto representaba, el capitán solicitó un cambio de altitud para evitar una colisión. Fue entonces que fue autorizado para ascender a 35,000 pies. Al momento de recibir esta orden, el capitán volvió a mirar por la ventanilla y, para su sorpresa, el colosal objeto había desaparecido. La tripulación tuvo un momento de alivio, pero desafortunadamente no fue así.
En otra mirada hacia el exterior, Terauchi volvió a observar al gigante que volaba junto al Japan Airlines. Fue entonces que el control de tráfico aéreo le solicitó a Terauchi que realizara una maniobra extraordinaria en la que tendría que dar un giro de 360 grados para tratar de identificar al visitante. Cuando el capitán se preparaba para este movimiento, toda la actividad ovni se detuvo de la misma forma misteriosa como había iniciado. En los documentos de la CIA quedó claro que la agencia investigó este hecho de manera muy particular y detallada. La investigación oficial de estos hechos inició rápidamente y el caso trascendió a los medios de comunicación. El capitán Kenju Terauchi concedió entrevistas a diversos medios de comunicación donde narró su experiencia. Sin embargo, todo parece indicar que fue reprimido e inesperadamente desapareció de la vista pública. En ese tiempo estaba el presidente Ronald Reagan, quien dio una orden para que la Central de Inteligencia investigara a fondo qué era lo que había pasado. Aquí tenemos los documentos que se desclasificaron recientemente sobre todos los datos, el plan de vuelo y qué fue lo que había sucedido aquella noche del 17 de noviembre de 1986. A 35 años de distancia de este evento extraordinario, la Agencia Central de Inteligencia presentó en los primeros días de enero del 2021 el expediente del caso, un hecho que revela que la agencia mostró un interés muy particular por este evento extraordinario reportado la noche del 17 de noviembre de 1986. La Central de Inteligencia sí había hecho una investigación y que los miembros de la Central de Inteligencia habían requisado toda la información, todas las grabaciones, toda la documentación que había del caso y que lo habían guardado como alto secreto. Y ahora con esta desclasificación pues nos venimos a dar cuenta de que efectivamente realizaron una investigación muy minuciosa cuando sucedió el caso. Siga con nosotros, que más adelante seguiremos descubriendo más de los expedientes OVNI de la CIA. El siguiente expediente desclasificado por la Agencia Central de Inteligencia está relacionado con uno de los casos más conocidos y sobresalientes de la historia y que reporta por primera vez el encuentro entre un avión de combate y un objeto volador no identificado. Sin embargo, este caso fue más allá y se destaca de otros, ya que relata cómo en este evento el avión de combate abrió fuego sobre el visitante. Los hechos descritos señalan que el 11 de abril de 1980 a las 7:15 de la mañana, mientras 1,800 hombres se encontraban en formación en la base aérea de La Joya en Arequipa, al sur de Perú, se dieron cuenta de un extraño objeto que sobrevolaba en el cielo muy cerca del cuartel, por lo que el comandante de la Fuerza Aérea de Perú, Carlos Vázquez Segarra, le ordenó al capitán Óscar Santamaría Huertas que subiera a su avión y derribara al ovni. El intruso no había respondido a los intentos de comunicación de la base militar, y siendo La Joya una de las pocas bases en Sudamérica que tenían armamento soviético, los militares peruanos sospecharon que el extraño intruso era un dispositivo de espionaje, por lo que decretaron que era necesario interceptar y anular al objeto. El capitán Santamaría abordó rápidamente su aeronave y despegó con el objetivo de alcanzar al intruso que se presumía era un espía enemigo. Sin embargo, lo que sucedió fue algo inaudito. El piloto realizó una descarga de poderosos obuses de 30 milímetros, los cuales no causaron un solo daño al objeto. Pues para que te des una idea, un golpe de una bala de este calibre atraviesa un riel de acero de ferrocarril, puede atravesar una pared de concreto, puede destruir totalmente un tanque de guerra. Estamos hablando de armamento sumamente poderoso que puede destruir cualquier objeto creado por el hombre. Y como en la declaración que hizo el comandante Santamaría,
pues estos 64 buses pegaron de lleno en el objeto y no le hicieron nada, ¿no? El objeto comenzó a ascender rápidamente y el piloto elevó la altitud de su avión para poder perseguir al ovni y activó los propulsores auxiliares, informando a la torre de control de la base que iniciaría procedimientos de combate. El avión militar volaba a 950 kilómetros por hora tratando de acercarse al ovni sin éxito. A pesar de que Santa María aumentaba la velocidad de su avión, el ovni siempre se mantuvo guardando distancia. El visitante actuaba como si pudiera anticipar las acciones del capitán Santa María, ya que cuando éste lo tenía en la mira, volvía a ascender rápidamente. En el tercer intento, el objeto se mantuvo estático y orilló al capitán a realizar una serie de giros, oportunidad que aprovechó Santa María para volver a situarse en posición de ataque. Sin embargo, una vez más, el intruso se volvió a elevar velozmente. Esta acción se repitió en diversas ocasiones hasta prolongarse a la altitud de 19.200 metros, una posición en la que el avión de origen ruso ya volaba a velocidad supersónica de 1.850 kilómetros por hora y en la que alcanzaba lo que es denominado el techo máximo al que podía elevarse. Para ese momento la persecución ya se había extendido a 40 kilómetros del cuartel y el combustible del caza ya comenzaba a escasear, por lo que Santa María fue orillado a cancelar la misión. Esa tarde-noche llega a Washington el reporte completo de lo que sucedió de la operación de intercepción y pues es el informe que conocemos nosotros, ¿no? Ahorita con esta desclasificación. Un caso que le ha dado la vuelta al mundo porque, como tú dices, entre comillas, se sabe que es el primer caso de disparos de un avión de combate contra un ovni. Después de este encuentro, el capitán Santa María ha participado en diversos medios de comunicación hasta el día de hoy, narrando su experiencia y manifestando su sorpresa al haber tenido un encuentro con un objeto que por mucho superaba las maniobras de cualquier avión conocido, así como el despliegue de tecnología avanzada desconocida que permitía al objeto permanecer en reposo y moverse instantáneamente a altas velocidades. Un evento ampliamente conocido en el mundo de la investigación y que hoy, gracias a la gran desclasificación de la Agencia Central de Inteligencia, podemos establecer como uno de los casos más sólidos de la historia. Indudablemente, pues es un objeto que no fue hecho en la Tierra para soportar un ataque abierto de un avión Sukhoi 22 que era en el año 80 uno de los mejores aviones de combate de fabricación soviética y que Perú había adquirido en ese tiempo 24 aviones de este tipo. Indudablemente la velocidad a la que se desplazaba y la altura a la que soportó este objeto y la intercepción, ¿no? Siga con nosotros, que continuaremos presentando más casos desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia. Sin duda que algunos de los documentos que más controversia han generado en la desclasificación de la Agencia Central de Inteligencia son los que están relacionados con el presidente John Fitzgerald Kennedy y su interés en los ovnis. Previamente, en el año 2011, el investigador y escritor William Lester, a través del Acta de Libertad de Información, obtuvo un memorándum que proporcionaba evidencia de la manera en la que se involucró John F. Kennedy con el tema de la visita extraterrestre. La carta fue escrita por el presidente John F. Kennedy al jefe de la CIA el 12 de noviembre de 1963, 10 días antes de su asesinato. En la carta, Kennedy exigió que se le mostraran documentos altamente confidenciales sobre ovnis. El interés de Kennedy no era casual, ya que previamente él ya había sido testigo de un evento extraordinario. Sabemos de un historiador norteamericano de presidentes que él tuvo acceso a una información en la cual se supo que el presidente John F. Kennedy junto con su esposa Jacqueline y con parte del equipo del Servicio Secreto de los Estados Unidos, durante un viaje en yate que hicieron, tuvieron oportunidad de ver un objeto volador no identificado, una esfera de apariencia metálica que bajó del cielo y permaneció frente al yate del presidente durante algunos minutos.
De acuerdo a los investigadores de estos documentos, las razones de Kennedy eran legítimas, ya que una de sus preocupaciones era que sus fuentes le habían notificado que en la Unión Soviética se estaban registrando una gran cantidad de avistamientos, y temía que los soviéticos pudieran malinterpretar la presencia de estos objetos como una agresión por parte de Norteamérica, causando confusión y se asumiera que se trataba de tecnología bélica estadounidense. De hecho, en el memorándum desclasificado por la CIA, además de la petición en torno a los ovnis, el presidente Kennedy expresa su deseo de cooperar con la ex Unión Soviética en actividades mutuas en el espacio exterior. Kennedy era un gran apasionado del estudio y conquista del espacio, y fue él quien precisamente puso en marcha el programa que llevó al hombre a la Luna. Es probable que el interés de Kennedy por llegar a nuestro satélite natural tuviera su origen en su igualmente interés en la visita extraterrestre. Este documento, que es conocido como el Memorándum Quemado, fue filtrado a medios de comunicación y tiene su origen en la Agencia Central de Inteligencia. De acuerdo a la información difundida, pertenecía a un archivo que estaba siendo incinerado y que fue rescatado en el último momento. El documento hubiera pasado desapercibido de no haber sido que se descubrió que un personaje denominado como Lancer preguntaba al director de la CIA sobre las actividades del grupo Majestic 12, que hoy se sabe era el grupo de trabajo ultra secreto encargado de investigar la actividad ovni extraterrestre en los Estados Unidos y en el mundo. Lancer era el nombre clave asignado por la CIA al presidente John F. Kennedy. Sin duda se trata de documentos reveladores que aclararían el papel que han jugado los mandatarios de la Unión Americana y su relación con el fenómeno ovni. Cuando él toma posesión, pues ya se empezaba a hablar mucho, ¿no?, de los objetos voladores no identificados, tanto en Estados Unidos. Recordaremos que hubo una gran oleada en los años 50, cuando inclusive estuvieron sobrevolando el Pentágono. Y ya desde ahí, pues el presidente Kennedy tenía, por lo que sabemos, este historiador que hizo una investigación muy exhaustiva del caso, él tenía interés sobre los objetos voladores no identificados. El siguiente caso desclasificado de la CIA demuestra el profundo interés de la agencia por la actividad ovni extraterrestre en la Unión Soviética en pleno desarrollo de la Guerra Fría. Se trata de un expediente desclasificado en la que los agentes desplegados en esta nación incluyeron un compendio completo y detallado de las notas periodísticas del caso Voronezh, ocurrido la tarde del 27 de septiembre de 1989, cuando un grupo de niños que jugaban en el parque Yuzhny en la ciudad de Voronezh, al sureste de Moscú, vio cómo un misterioso objeto aterrizó en el parque donde se encontraban. De acuerdo a los reportes, del objeto surgieron dos seres que eran acompañados de algo que fue descrito como una especie de robot. Los relatos señalan que los seres eran muy altos y que al verlos, uno de los niños salió corriendo. No obstante, uno de los seres le disparó algo como un rayo que lo paralizó. Después de este momento insólito, los seres y el pequeño dispositivo se marcharon de la misma forma misteriosa como había llegado. Mira, estamos viendo los recortes de periódico que se enviaron directamente de la Unión Soviética, que hablaban precisamente del caso del aterrizaje de ese ovni, del descenso de los humanoides de 3 metros allí en el parque de Voronezh, y que indudablemente pues los agentes que estaban en la Unión Soviética revisaron todos los periódicos al día siguiente, y como estamos viendo aquí, pues es la información periodística de la Unión Soviética del reporte del aterrizaje de este objeto y del avistamiento de esos humanoides. En los días siguientes, narran los periódicos que se incluyeron en el informe desclasificado de la CIA, se hablaba del trabajo realizado por científicos, policías, investigadores y periodistas, e incluso se señala que un equipo de científicos del Laboratorio de Geofísica de Moscú confirmaron el reciente aterrizaje del ovni. Sin duda que la desclasificación realizada por la Agencia Central de Inteligencia no deja de sorprendernos, por lo que en Tercer Milenio continuaremos con este análisis detallado de los documentos.